Hola a todos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Comencemos con la historia. El comienzo del incidente ocurrió por el recuerdo de su madre. Este recuerdo fue tan poderoso y vívido que fue imposible ignorarlo. La protagonista, sintiéndose asustada y nerviosa, estiraba la mano temblorosa tratando de agarrar su collar que se deslizaba lentamente hacia el suelo. Cada segundo parecía eterno mientras intentaba desesperadamente evitar que el preciado objeto cayera. Sin embargo, no logró alcanzarlo a tiempo y el collar, con un sonido que resonó en su corazón, cayó contra el suelo, haciéndose añicos en mil pedazos. El impacto fue tan fuerte que parecía haber roto algo más que solo el collar. La protagonista comenzó a sentir que los recuerdos fluían dentro de ella, como un torrente imparable. En medio de esta oleada de emociones, escuchaba una voz familiar que le pedía, casi suplicante, que tomara su mano. Era una voz cargada de cariño y urgencia. De pronto, la voz exclamó su nombre con una intensidad que la hizo levantar la mirada, totalmente horrorizada. El sonido reverberó en su mente, llenándola de un miedo inexplicable y una sensación de desconcierto. Mirando de un lado a otro, se dio cuenta de que había sido transportada a un lugar completamente desconocido. La confusión se apoderó de ella mientras intentaba entender qué había sucedido y dónde se encontraba ahora. Observando detenidamente aquel lugar, se sorprendió al ver lo que había a su alrededor. Era un sitio lleno de vida, con edificios altos, autos que pasaban a gran velocidad y personas que caminaban apresuradas, como si ella fuera invisible. Se encontraba sentada en un lado y, al frente de ella, había una escena urbana que contrastaba fuertemente con el lugar del que provenía. La realidad parecía haberse torcido de una manera incomprensible. Una señora que pasaba por ahí, notando su evidente confusión, se acercó y le preguntó si se encontraba bien. Tartamudeando un poco, la protagonista respondió que estaba bien, aunque sus ojos y su voz decían lo contrario. La extraña escena y la amabilidad inesperada de la señora añadieron un toque surrealista a su experiencia. ¿Quieres que te ayude?, vuelve a preguntar la señora con una voz suave y preocupada. La protagonista, todavía un poco aturdida, se pone de pie lentamente y empieza a sacudirse el vestido con manos temblorosas, intentando recuperar la compostura. Mira una ventana cercana y de repente el reflejo de otra persona se visualiza frente a ella, mientras le decía a la señora que se encuentra bien y que no siga insistiendo. Su tono es educado pero firme, tratando de poner fin a la conversación. De pronto, siente algo que la hace abrir los ojos completamente, como si un rayo de claridad atravesara su mente. La silueta de esa persona en el reflejo se empapaba en las retinas de sus ojos, fijándose en su memoria de manera indeleble. Cae al suelo completamente asustada, mientras unas criadas que pasaban por ahí exclamaban el nombre de su señora y se disculpaban por haberse detenido. La situación se volvía cada vez más caótica y desconcertante para ella. Los recuerdos pasaron como una inundación, arrollándola con su intensidad. Eran fragmentos de su vida pasada que emergían de manera abrupta y abrumadora. El nombre de la protagonista es Elodie Perdía, y es la hija ilegítima del duque de Perdía. Este detalle crucial de su identidad le daba vueltas en la cabeza mientras trataba de asimilar todo lo que estaba ocurriendo. Mirándose al espejo se cuestiona con asombro que, al parecer, es como una princesa. La imagen que veía no coincidía con la percepción que tenía de sí misma. Creció solo con los recuerdos hasta ese momento y el recuerdo de su madre se rompió repentinamente, permitiendo que recordara su vida pasada con una claridad dolorosa y abrumadora. ¿De verdad puedo decir que fue una vida pasada?, se pregunta en voz baja. En esa vida era la hija adoptada de una familia de villanos de una novela que leyó en su vida pasada. El título de aquella novela era ¿Cómo ser amado? Un detalle que ahora le parecía irónico y cruel. La protagonista había poseído a un personaje de la novela, pero el mayor problema era que poseyó a Elodie Perdía. La realidad se mezclaba con la ficción de manera inquietante. Aquel personaje cometía actos malvados y eventualmente moría de manera prematura. Este destino oscuro y trágico ahora parecía inevitable. El personaje de Elodie Perdía era una villana en todo su esplendor y lamentablemente la protagonista ahora se había convertido en esa villana tan odiada. La aceptación de esta nueva realidad la llenaba de miedo y resignación. Todos sus recuerdos de antes de poseer ese cuerpo volvieron de repente, inundando su mente con una claridad abrumadora. Sin embargo, tampoco perdió los recuerdos de Elodie, lo que la dejó en un estado de confusión total.
Asustada y desconcertada, la protagonista se cuestionaba si todo esto iba a ser así de complicado. Hubiera deseado haber nacido con todos sus recuerdos desde el inicio. ¿Por qué ahora?, se preguntaba la protagonista mientras recordaba que el personaje de Elodie era malvado con otros y tenía una extravagancia imprudente. La vida que había llevado Elodie estaba llena de excesos y decisiones cuestionables, lo que solo aumentaba su miedo y confusión. Decidida, se cuestiona que no debe seguir así, de lo contrario, morirá como en la historia original. La idea de repetir el trágico destino de Elodie la aterrorizaba. Quiere empezar por ordenar sus cosas y asegurarse de no morir como Elodie en la novela. Decide resumir todo lo que había recordado, tratando de encontrar algún sentido o plan que la ayude a cambiar su destino. Recuerda que la muerte de Elodie fue muy cruel, un destino que no merecía nadie. Sin embargo, esa no fue la única causa de su muerte. Existía una causa directa, una cadena de eventos que llevó a ese trágico final. La crueldad de su muerte era solo una parte de una trama más compleja. Al final, el mayor problema es que el padre de Elodie, el duque de Perdia, es el mejor villano del mundo. Este título no era un elogio, sino un recordatorio de su falta de escrúpulos y su habilidad para manipular a todos a su alrededor. La protagonista se cuestiona que por más villano sin corazón que sea, no le importó la muerte de Elodie. Este hecho la llenaba de una profunda tristeza y frustración. La frialdad del duque hacia su propia hija era difícil de entender. La razón por la cual al duque de Perdia no le importó la muerte de su hija Elodie se debía a la existencia de Estelle, otro personaje femenino que era ni más ni menos que la protagonista principal de la novela. La presencia de Estelle lo eclipsaba todo. Estelle Perdia, aunque fue adoptada en la familia por motivos políticos, con su belleza característica de la diosa del sol, conquistó a su familia y llegó a un final feliz. Literalmente, un final clásico en una fantasía romántica. Su éxito y aceptación solo resaltaban más la desgracia de Elodie. Elodie, quien estaba comprometida con el primer príncipe, vivía a la sombra de Estelle. Este compromiso, que parecía un privilegio, se convirtió en otra fuente de tragedia y dolor en su vida. Cometió varias prácticas malvadas que, junto a su mala reputación, hicieron que su compromiso se rompiera. Cada acción deshonrosa que llevó a cabo solo sirvió para empañar aún más su imagen, hasta el punto de que nadie quería asociarse con ella, incluyendo al primer príncipe. Era una familia malvada tratando de endurecer su poder a través del primer príncipe. La ambición y el deseo de control los impulsaban a tomar decisiones crueles y estratégicas, siempre con la mira puesta en aumentar su influencia. La cabeza del ducado de Perdia adoptó a la protagonista femenina, Estelle, y trató de comprometerla con el primer príncipe. Asustada, la protagonista se cuestionaba que debía salir de esa casa lo más pronto posible. La atmósfera opresiva y la constante manipulación la hacían sentir como una prisionera en su propio hogar. Primero, lo que tenía en mente era hacer que el duque de Perdia la perdiera de vista. Pensaba en cómo volverse invisible a los ojos de su padre y de los demás, para poder planear su escape sin levantar sospechas, pero se da cuenta de que es muy complicado escapar y que sería atrapada rápidamente. Además, tratar de escapar llamaría mucho la atención, lo que pondría en riesgo no solo su plan, sino también su vida. La realidad de su situación la golpeaba con fuerza. Decide que antes de que Estelle sea adoptada, debe volverse independiente e irse de esa casa. Necesitaba encontrar una manera de vivir por su cuenta, lejos de las garras del duque y de su familia. La protagonista piensa para sí misma que no permitirán tan fácilmente que sea independiente. Sabía que cualquier intento de emancipación sería visto como una traición, y sería enfrentado con una resistencia feroz. Se sienta en la silla de su habitación, y dice que hará lo que pueda. Y la primera cosa que debe hacer es... Su mente trabajaba febrilmente intentando formular un plan viable para su escape y supervivencia. Escribe una nota y piensa en un hombre guapo con cabello plateado y ojos verdes, y que era momento de dejarlo. Este hombre, que alguna vez ocupó un lugar en sus pensamientos, ahora era una distracción que no podía permitirse. Se pone melancólica y tenía que intentarlo. Quería estar con un chico guapo. Pero lo más importante para ella era sobrevivir. Las prioridades de su vida habían cambiado drásticamente. La nota que había escrito era sobre el rompimiento del compromiso con el primer príncipe. Sabía que este era solo el primer paso de muchos que debía tomar para liberarse de su destino sombrío y forjar uno nuevo por sí misma. Al día siguiente, un mayordomo le entregaba una carta a su señor, mientras le decía que una carta había llegado y que era de la familia Perdia. La formalidad y el respeto en su voz eran evidentes, como siempre que se trataba de asuntos importantes.
El hombre responde que se trataba de la señorita Perdia, y que le había dicho antes que tenía que discutir algo sobre el banquete de cumpleaños de su majestad. Sus pensamientos se centraban en los preparativos y la logística del evento. Ese hombre era el primer príncipe del imperio, Ademir Presilwilrentia. Abre el sobre, mientras decía que el tiempo de citas es limitado. Sus responsabilidades y su agenda apretada no le permitían distracciones innecesarias. De pronto, se sorprende al leer el contenido de la carta. No podía creer lo que estaba escrito en aquel papel. La información lo tomó por sorpresa, dejándolo momentáneamente sin palabras. Empieza a maldecir la decisión que tomó justo en ese momento. El mayordomo le pregunta a su señor qué ocurre, preocupado por la repentina reacción de su amo. En la carta decía que desafortunadamente la protagonista no podía pasar tiempo con su majestad y le pedía firmar el documento y entregarlo. El documento era sobre el rompimiento del compromiso que tenían pactado. ¿Qué clase de broma es esta?, se pregunta Ademir, mientras seguía observando la carta con incredulidad. La situación era tan inesperada que no podía procesarla de inmediato. En otro lado, se encontraba la protagonista, media asustada, frente a alguien. La tensión en el ambiente era palpable y sus nervios estaban a flor de piel. Bueno, ¿por qué me llamó padre?, pregunta la protagonista intrigada, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. Elodie estaba frente a su padre, y él no dio ninguna respuesta, haciendo que el lugar se pusiera tenso. El silencio prolongado solo aumentaba su ansiedad. Susurra que hubo un accidente, haciendo que Elodie agache la cabeza rápidamente. Las palabras de su padre eran casi inaudibles, pero el impacto fue inmediato. La protagonista sabía lo que iba a venir, y se pregunta para sí misma por qué alguien que normalmente no tiene interés por nada, lo tiene de repente. Añade que tal vez se trate del incidente de aplastamiento de manos con los empleados que sucedió no hace mucho. La incertidumbre y el temor se mezclaban en su mente mientras intentaba anticipar lo que su padre diría o haría a continuación. ¿Acaso es por la conmoción del banquete del otro día?, pregunta la protagonista, intentando entender la razón detrás de la repentina severidad de su padre. Sylvester, su padre, solo exclamó su nombre en voz alta, haciendo que ella se asuste aún más. Le dice que quiere oírlo de ella y le pregunta en qué carajo estaba pensando. Aquel hombre imponente era Sylvester Perdia, duque de Perdia, una figura temida y respetada en igual medida. Su expresión era dura, y su mirada penetrante. Elodie solo responde que lo siente mucho con la voz temblorosa, haciendo que su padre no entienda por qué se estaba disculpando. La incomprensión y la frustración se reflejaban en el rostro del duque. Sylvester quería saber el motivo por el cual se estaba disculpando, pero Elodie, agachando la cabeza y evitando su mirada, dice que estuvo mal y que no lo hará de nuevo. Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento y miedo. El duque le cuenta que hace unos días envió una carta pidiendo que se terminara el compromiso y que recibió una carta del primer príncipe. Esta noticia sorprendió a Elodie, dejándola sin aliento por un momento. Elodie le dice que no hay nada de malo en eso, y piensa para sí misma que había metido la pata de nuevo. La ansiedad la invadía, sabiendo que cada paso en falso podría tener graves consecuencias. Sylvester señala con el dedo y le dice que se ha hecho de la vista gorda con cualquier cosa que ha hecho contra la familia. Pero en ese caso era diferente. ¿No era el compromiso que querías?, pregunta, con una mezcla de incredulidad y enojo. Elodie interviene y responde que estaba en desacuerdo con el compromiso y pensó que no le importaría. Sylvester la mira fijamente, su expresión se endurece aún más, y responde que ahora todo es diferente. Sus palabras eran un eco de la creciente tensión entre ellos. La protagonista piensa para sí misma que era un compromiso que no solo el duque, sino también el primer príncipe despreciaba. Pensó que si enviaba los papeles de la ruptura, simplemente los firmarían y entregarían. Nunca pensó que el primer príncipe se contactara con el duque primero. ¿Estás diciendo que no tengo permitido romper el compromiso?, pregunta Elodie con una mezcla de desafío y desesperación en su voz. Su padre, un poco molesto, responde con un sí, tajante y final. Ordena que quedará castigada por el momento, y Elodie solo atina a obedecer su castigo, sin otra opción. Su mente estaba llena de temor y resignación. Ambos se miran fijamente y de pronto se siente una tensión en el aire. La atmósfera se volvía cada vez más densa, y el silencio que siguió era casi insoportable. Elodie levantó la mirada, un poco asustada, y le preguntó si había algo más que quisiera decirle. Su voz temblaba ligeramente, revelando su nerviosismo ante la situación,
Sylvester respondió con un tajante «¡No!» y le ordenó que se fuera y reflexionara sobre sus acciones. Su tono era firme y autoritario, dejando claro que no había espacio para más discusiones. Elodie acató la orden, se dio media vuelta y se fue del lugar. Sus pasos resonaban en el pasillo, mientras trataba de controlar el temblor en sus manos. Sylvester no entendía la actitud que había tomado su hija, mientras Elodie estaba afuera del despacho de su padre. La incomprensión y la frustración se mezclaban en su mente. Se tocó el pecho y se cuestionó por qué tenía tanto miedo y se alegró de que el castigo fuera ligero. Romper un compromiso no es nada fácil y el peso de sus acciones la abrumaba. La protagonista tenía muchas esperanzas, se daba cuenta de que había sido una decisión irrazonable de su parte y, le guste o no, el compromiso no estaba roto, la realidad de su situación empezaba a asentarse, lo que significaba que el duque de Perdia apoyaba al primer príncipe. Elodie, quien estaba triste, se cuestionaba que no podía hacer todo a su antojo, la limitación de su libertad era evidente. Caminando por el pasillo, se daba ánimos y se decía que no debía ser impaciente, que aún quedaban 3 años. Cada paso que daba era un recordatorio de su determinación y resiliencia. Miró por la ventana del pasillo del palacio y con determinación exclamó que iba a ser independiente a como dé lugar. Su voz, aunque baja, estaba cargada de una firme resolución. Hace mucho tiempo había 7 pecados capitales que llevaron a la tierra a la ruina. Estas fuerzas destructivas causaron un caos sin precedentes, porque la diosa del inframundo, Iskala, codiciaba el cielo y la tierra. Su ambición no conocía límites y su deseo de poder era insaciable. Los 7 pecados capitales destruyeron parte del continente para Iskala. La devastación que dejaron a su paso fue enorme, afectando a incontables vidas. Y cuando el continente estaba a punto de ser destruido, la hermana menor de Iskala y diosa del cielo y la tierra, llamada Istar, salió. Su presencia trajo un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Ella dividió su poder entre 7 seres humanos, y así fue como los 7 pecados capitales fueron sellados. Cada uno de estos humanos recibió una porción de su poder divino, convirtiéndose en guardianes de la paz y el equilibrio en la tierra. Los humanos victoriosos fueron venerados como héroes y establecieron 7 familias nobles. Estas familias se convirtieron en pilares de la sociedad, sus nombres y hazañas grabados en la historia para siempre. Eso se convirtió en la historia de la fundación del Imperio Wilrentia. La leyenda de los 7 héroes y sus descendientes quedó inmortalizada en los libros y en la memoria del pueblo, y ahora, de las 7 familias originales, solo quedan 5, incluida la familia real. Las otras 2 familias se habían desvanecido con el tiempo, víctimas de guerras, traiciones y desastres. Uno de ellos fue el duque de Perdia, a quien se le concedió el poder de destrucción. Esta familia, conocida por su fuerza y poder, siempre había sido temida y respetada en todo el imperio. Un hombre se acercó hacia la protagonista y la saludó, diciéndole que hacía mucho que no se veían. Su tono era cordial, pero había una sombra de desconfianza en sus ojos. Elodie esbozó una sonrisa mentirosa y correspondió el saludo, mientras en el fondo esperaba encontrarse con ellos, pero jamás imaginó que se encontrarían tan pronto después de salir del despacho de su padre. Su corazón latía rápido, reflejando su nerviosismo. Aquellas 2 personas que estaban frente a ella eran Jansi Perdia, heredero del ducado de Perdia, y Carlot Perdia, el segundo hijo del duque de Perdia. Ambos eran figuras prominentes y conocidas en el imperio, cada uno con su propia reputación. Jansi se acercó hacia la protagonista y le empezó a hacer toda clase de preguntas sobre el rompimiento del compromiso. Sus preguntas eran incisivas, buscando detalles y razones. Carlot intervino diciendo que seguro fue el príncipe quien pidió romper el compromiso, intentando suavizar la situación. Elodie estaba molesta porque su hermano era 2 años mayor que ella y siempre la trataba con condescendencia. Con incomodidad, responde que ella fue quien pidió el rompimiento, esperando que esto pusiera fin a sus interrogatorios. ¿Padre te regañó mucho?, preguntó preocupado Jansi, su voz mostrando una rara mezcla de curiosidad y preocupación. La protagonista respondió que solo estaba castigada, minimizando el peso de la situación. De pronto, su hermano dio una sonrisa malévola diciendo que le alegraba mucho escuchar eso. Su alegría era más bien un reflejo de su propio carácter retorcido. Jansi Perdia, el poder que posee, habiendo heredado su sangre como descendiente directo de Perdia, es el poder de la extinción, un poder que todos temen y es muy peligroso.
Pero esa no es la verdadera razón por la que Elodie le teme, sino por su personalidad cruel y calculadora. Yancy trataba a las personas como cálculos meticulosos y, en ocasiones, las pisoteaba rigurosamente según la situación. Su frialdad y precisión eran tan afiladas como un cuchillo, cortando sin piedad a quienes se interponían en su camino. Completamente asustada y sudando de miedo, Elodie se cuestionaba que era un ser humano diferente por fuera y por dentro. Cada interacción con Yancy la hacía sentir más pequeña y vulnerable, como si estuviera a punto de ser devorada por una fiera. Se dio media vuelta y empezó a sacudir su rostro, tratando de hacerse entender que no debe ser engañada por su lindo rostro. Sabía que su apariencia encantadora escondía una naturaleza peligrosa y manipuladora. Carlotte intervino y dijo que estaba fingiendo ya que no parecía estar en buenas condiciones y le ordenó que se encerrara en su habitación y nunca más volviera a salir. Su tono autoritario y despectivo solo aumentó la tensión en el aire. Elodie maldecía a su hermano y quería darle un buen golpe, pero tenía que aguantarse. No podía permitirse mostrar debilidad o perder el control en ese momento tan crítico. De pronto, Yancy empezó a regañar a su hermano por hablar de esa manera. Esta actitud dejó sorprendida a la protagonista. No era común ver a Yancy defendiendo a alguien, y mucho menos a ella. Agarra el hombro de su hermano y le susurra al oído que son familia y que deberían llevarse bien. Carlotte no entendía nada de lo que estaba diciendo y le preguntó si de verdad son eso. La confusión en sus ojos era evidente. Yancy respondió afirmativamente y mirando hacia Elodie, le dijo a Carlotte que los dos son sus encantadores hermanos. Sus palabras sonaban vacías y calculadas, pero Elodie sabía que debía mantener la calma. Elodie sabía que su hermano no podía cambiar ni un poco y estaba convencida de que estaba mintiendo, pero, escondiendo eso, le dio las gracias por su preocupación. Su voz temblaba ligeramente, pero logró mantener una fachada de cortesía. Un poco asustada, les comunicó a sus hermanos que regresaría al anexo y que estaba muy feliz de verlos después de mucho tiempo. Sus palabras eran sinceras, pero también desesperadas por escapar de la situación. Yancy se despidió y Carlotte puso una mirada molesta por la actitud que había tomado Elodie. Sus ojos la miraban con desdén, incapaz de comprender su cambio de comportamiento. Mirándola de reojo, exclamó que cada vez que la ve siente ganas de vomitar. Su desprecio era palpable, haciendo que Elodie se sintiera aún más aislada. ¿No crees que está rara hoy?, preguntó Carlotte, su voz llena de suspicacia. Su hermano Yancy estuvo de acuerdo en que su hermana estaba muy rara. Ambos la observaban con cautela, intentando descifrar el misterio detrás de su nueva actitud. Yancy y Carlotte manifestaron su poder cuando eran niños. Cualquiera que fuera un descendiente directo que contribuyó a la fundación del imperio tiene uno. Sin embargo, Elodie estaba triste porque su poder no se manifestó nunca, lo que la hacía sentir diferente y excluida en su propia familia. La razón por la cual no se manifiesta su poder es porque la protagonista no es realmente una hija directa de los Perdia. Este secreto la había acompañado durante toda su vida, llenándola de incertidumbre y miedo a ser descubierta. Es la hija ilegítima del duque de Perdia. De hecho, ni siquiera es una hija ilegítima, porque no tiene ni una gota de sangre de los Perdia. Este hecho la hacía sentir aún más aislada y desprotegida en el entorno opulento y hostil del ducado. Tan pronto como se supo que no era en realidad una pérdida, Elodie sufrió toda clase de abusos. Las críticas, los desprecios y el maltrato se convirtieron en su pan de cada día, haciéndola aún más decidida a encontrar una salida. Decidida, la protagonista aprieta su puño y exclama que debe independizarse antes que descubran la verdad. La urgencia de su situación la impulsa a actuar rápidamente y a buscar una manera de escapar de su destino sombrío. Empieza a dar una sonrisa malévola y esa actitud asusta a las criadas que estaban por ahí. Las criadas, siempre observadoras, notaron el cambio en Elodie y comenzaron a cuchichear entre ellas, especulando sobre su comportamiento. Las criadas cuchichean entre ellas y critican que tal vez su señora finalmente se ha vuelto loca. Elodie, quien estaba caminando, seguía feliz de haber recuperado sus recuerdos, de lo contrario no hubiera sabido nada de eso. La claridad que ahora tenía sobre su pasado y su verdadero origen le daba una nueva perspectiva. ¿Y qué era lo que sabía Elodie? Tenía poderes heredados, pero no de los Perdia, sino de sus verdaderos padres. Este conocimiento la llenaba de una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que su poder era tanto una bendición como una maldición. Poseía un poder poco común en el ducado, que era el poder de la purificación de los duques de Severx.
Este poder, tan diferente a los de los Perdia, la hacía única y también extremadamente vulnerable si se descubría. En la novela la descubren usándolo y por eso es que termina muriendo por no ser en realidad una Perdia. La historia de su trágico final en la novela la mantenía en constante alerta, buscando evitar ese destino a toda costa. Además, desafortunadamente, el padre biológico de Elodie, el duque Reinhard Severx, el jefe de la familia Severx, se encuentra actualmente en coma, una situación en la cual la protagonista no puede recibir ninguna ayuda. Esta realidad añadía otra capa de dificultad a su ya complicada existencia. Elodie se pone manos a la obra y decide que debe tratar de que no descubran su poder de purificación. Con determinación renovada se compromete a mantener su secreto bien guardado, mientras traza un plan para asegurar su libertad y su futuro. Su meta era independizarse antes de que descubrieran sus habilidades sobrenaturales y así obtener el respaldo de la duquesa de Perdia. La protagonista camina decididamente hacia un lugar específico en el palacio y se encuentra frente a una elegante puerta. Mientras observaba el esplendor del entorno, murmura para sí misma que todo es muy bonito admirando la opulencia que la rodea. Sabía que todo era hermoso, pero también se encontraba en un lugar muy peligroso. La belleza del lugar no podía ocultar el hecho de que estaba en una situación potencialmente riesgosa, y Elodie era consciente de los riesgos que enfrentaba. Camina hacia el lugar mientras en el fondo se daba ánimos para que su estrategia comience bien. Cada paso que daba estaba cargado de determinación y se repetía mentalmente que todo debía salir según lo planeado para lograr su objetivo. De pronto, una mujer elegante comienza a caminar hacia Elodie, con una sonrisa en el rostro y un tono amistoso, mientras le dice que no la ha visto en mucho tiempo. La protagonista estaba sorprendida, no esperaba encontrarse con alguien tan relevante en ese momento. No sabía que venías. ¿Qué haces aquí?, pregunta la mujer, quien era ni más ni menos que la duquesa Temis Perdia, la madre biológica de Yancy y Carlot y la mejor envenenadora de todo el continente. La aparición de Temis Perdia, conocida por su habilidad envenenadora y su influencia, era inesperada para Elodie. Elodie da una reverencia y corresponde con un saludo digno de una persona con clase y refinamiento. Su saludo era meticuloso y calculado, diseñado para impresionar a la duquesa y demostrar respeto. Le dice que está ahí porque tiene algo que decirle y le gustaría obtener el apoyo de la duquesa. Elodie intenta ser lo más convincente posible, sabiendo que ganar el apoyo de Themis podría ser crucial para su plan. ¿Mi apoyo?, pregunta intrigada Themis. La duquesa, sorprendida y curiosa, muestra un interés genuino, lo que hace que Elodie se sienta aliviada y esperanzada. Elodie da una hermosa sonrisa y responde que sí, que tiene algo relacionado con lo que la duquesa está haciendo. Su sonrisa está llena de promesas de beneficios mutuos y sugiere que tiene información valiosa para compartir. Completamente intrigada, Themis da media vuelta y ordena que la siga. Elodie siente una ola de felicidad al ver que su plan estaba funcionando hasta ahora, mientras sigue a la duquesa con esperanza. Voltea y le advierte a Elodie que adentro todo es muy peligroso y que no debe tocar nada. La advertencia de Themis era seria, y Elodie sabía que el lugar al que se dirigían estaba lleno de riesgos y secretos. Elodie, quien sabía todo eso, solo atinó a actuar como si no supiera nada y respondió afirmativamente. Mantuvo una actitud de ingenuidad para no levantar sospechas, y siguió las instrucciones de la duquesa con atención. Ingresan dentro de aquel lugar y mientras estaban caminando, Themis le pregunta qué es lo que tiene, dejando levemente impactada a la protagonista. La pregunta de Themis era directa y al punto, y Elodie sintió una mezcla de nervios y anticipación mientras trataba de formular su respuesta. Elodie tartamudea un poco al inicio, tratando de articular sus palabras mientras le responde a Themis que había escuchado algo sobre el problema que ella enfrentaba. Themis, con una expresión de curiosidad creciente, vuelve a preguntarle a qué se refiere exactamente con ese problema que mencionó. Con un tono de creciente confianza, Elodie le comunica que desde el palacio se emitió una orden de recolección que involucra su situación. Themis, sin perder el ritmo, le ordena que continúe explicando la situación sin reservas. Prosigue y dice que considera un gran desperdicio que la duquesa haya desarrollado un insecticida destinado a los agricultores, solo para que el palacio lo rechazara. Themis responde que no se puede hacer mucho al respecto, y aunque el insecticida fuera diseñado para los agricultores, es demasiado venenoso para el cuerpo humano. La duquesa, con un tono pragmático, subraya que el rechazo del palacio está justificado por los riesgos asociados con el producto.
Feliz y con una sonrisa de satisfacción, Elodie se acerca hacia donde está la duquesa y exclama que ella puede ayudarla a resolver este problema, dejando a Themis visiblemente sorprendida por la oferta inesperada. Con un gesto de seguridad, Elodie golpea suavemente su pecho y le pide a Themis que le crea, asegurándole que realmente puede hacer lo que propone. Su tono es firme y confiado, intentando convencer a la duquesa de la autenticidad de su promesa. Elodie, ¿cómo podrías ayudarme?, pregunta Themis, con un descontento leve en su voz, mientras muestra una mezcla de escepticismo e interés. La respuesta de Elodie parece haber despertado más dudas que confianza en la duquesa. En respuesta, Elodie saca un pequeño frasco que contiene un líquido transparente y se lo muestra a Themis. La duquesa, con una mirada de intriga y curiosidad, le pregunta qué es exactamente lo que contiene ese frasco. Abrazando el frasco con un gesto de orgullo, Elodie responde que ese frasco es la solución que resolverá todos los problemas de Themis. Es un antídoto. Su entusiasmo es palpable y su promesa de una solución parece genuina. Themis, aún insegura, observa el frasco con escepticismo. Elodie le guiña un ojo y le dice con una sonrisa que ese antídoto fue hecho por ella misma, insinuando su habilidad y dedicación. Su segundo plan para alcanzar la independencia y reunir dinero para mudarse a otro lugar estaba en marcha, y esta era una parte crucial de su estrategia. Elodie, ¿crees que voy a creer eso ahora?, pregunta la duquesa Themis, con una ceja levantada en señal de escepticismo. Se pone seria y le cuestiona si acaso fue a verla solo para burlarse, cruzando los brazos y esperando una explicación convincente. Con determinación, Elodie responde que sabía que no iba a creerle de inmediato y, con firmeza en su voz, le propone intentarlo en vez de dudar. Su convicción era clara y estaba dispuesta a demostrar la eficacia de su antídoto. Le da garantías de que su producto es realmente bueno y le promete que no le fallará. La duquesa, aunque aún un poco recelosa, acepta probarlo ya que es gratis y no tiene nada que perder. Le estira la mano y con una sonrisa de confianza, le pide a Elodie que se acerque hacia ella, mostrándole que está dispuesta a darle una oportunidad. Feliz de haber podido concretar el inicio de su plan, Elodie se acerca sonriendo hacia la duquesa, sintiendo un alivio y una esperanza renovada. «Mira esto, ¿lo reconoces?», pregunta la duquesa, sacando un frasco con algo dentro, haciendo que la protagonista se sorprenda al verlo. Elodie le dice que le parece un gusano común y corriente, aunque también es bastante grande. Observándolo con detenimiento, la duquesa interviene y responde que no es un gusano común, sino que es el gusano que ha sido la causa de las recientes plagas. Agrega que es un organismo modificado genéticamente, por lo que su capacidad de supervivencia y reproducción es tenaz. La duquesa Themis finalizó su explicación y ordenó que probaran el antídoto que la protagonista había traído, deseando comprobar su efectividad de inmediato. Intrigada, Elodie preguntó si realmente estaban inyectando insecticida en esa caja de cristal llena de gusanos, observando el proceso con curiosidad y cierta ansiedad. La duquesa le dio una breve explicación, mencionando que tenían que envenenar a los gusanos con insecticida para ver cómo reaccionaban ante el antídoto. Con precisión, Themis aplicó el antídoto que le dio Elodie y esperó a ver la reacción del animal al hacer contacto con el líquido. Apenas roció un poco de ese antídoto, el gusano, sorprendentemente, murió al instante. Esta reacción dejó a la duquesa sin palabras, y Elodie, quien observaba desde el fondo, estaba preocupada por lo que ella diría a continuación, sintiendo cómo la tensión crecía en el ambiente. Elodie se preguntaba a sí misma, con un nudo en el estómago, si había hecho todo correctamente. Tenía confianza en su creación, pero ahora, viendo cómo la estaban probando, no podía evitar sentirse un poco nerviosa. Se dio ánimos internamente, rogando en silencio que el gusano muriera rápidamente, todo por el bien de la humanidad y sinceramente por la salud de su bolsillo también. El gusano que había recibido el antídoto comenzó a hacer un movimiento extraño, algo inesperado que captó la atención de todos en la sala. La duquesa se sorprendió bastante al ver la reacción del gusano, que era considerado una plaga difícil de erradicar y ahora parecía estar mostrando signos de debilidad. Elodie corrió hacia donde estaba la duquesa, exclamando emocionada que el gusano seguía vivo, pero visiblemente afectado por el antídoto. Con entusiasmo le dijo que su antídoto funcionaba como un insecticida altamente efectivo. Sin embargo, la duquesa, al ver que la protagonista se le acercaba demasiado, volteó la mirada con desagrado, dejando a Elodie asustada y confundida.
Elodie rápidamente se dio cuenta de su error y volteó la mirada, disculpándose por su comportamiento tan efusivo y por no darse cuenta de que había actuado demasiado familiar con alguien de tan alto rango. La duquesa Themis puso su mano en su barbilla, reflexionando por un momento, y respondió que no encontraba desagradable el antídoto, sino que le resultaba increíblemente efectivo. Cuestionó por qué alguien como Elodie, que solía ser particularmente tímida y miedosa, de repente había cambiado de actitud de una manera tan drástica y sorprendente. Themis estaba muy emocionada, y con evidente curiosidad, le preguntó a Elodie qué era lo que quería a cambio por ese valioso antídoto que había traído. La protagonista respondió con seguridad que quería que la duquesa vendiera el antídoto bajo su propio nombre, mientras internamente estaba emocionada por haber logrado avanzar en su plan. Esta declaración sorprendió bastante a la duquesa, quien no podía entender completamente el actuar de la joven señorita, sintiendo que había algo más detrás de su petición. Elodie intervino rápidamente, explicando que lo único que deseaba era un porcentaje de las ventas. ¿Por qué no usar tu propio nombre?, preguntó intrigada la duquesa. La protagonista respondió con sinceridad que nadie creería que ella había creado el antídoto y que, además, no quería destacar ni atraer demasiada atención sobre sí misma. Sonriendo de manera enigmática, Elodie le pidió a la duquesa que mantuviera todo eso en secreto y que no le contara a nadie sobre la verdadera creadora del antídoto. La duquesa la observó seriamente durante unos segundos y luego colocó el frasco con el antídoto en una mesa cercana. Le dijo que aceptaba el trato, ya que no tenía nada que perder, pero le preguntó con genuina curiosidad cómo había hecho el antídoto. Un poco desconfiada, Elodie le contó que sus poderes habían despertado hace unos días, dejando a la duquesa completamente sorprendida y algo incrédula. ¿Poderes?, preguntó totalmente intrigada la duquesa, quien no entendía del todo a qué se refería Elodie y qué tipo de habilidades había desarrollado. Elodie puso una cara seria y respondió con seguridad que tenía el poder de destruir la toxicidad de los venenos. Sin embargo, en el fondo, ella sabía que su verdadera habilidad era el poder de la purificación, no de la destrucción, pero decidió mantener eso en secreto. En la novela había un episodio donde Elodie intentaba envenenar a su hermana mayor, Estelle, pero accidentalmente terminaba tomando el veneno ella misma. Gracias a su poder de purificación, Elodie no murió, revelando en el proceso que no era una verdadera miembro de la familia Perdia. La protagonista le mintió a la duquesa porque sabía lo que podría sucederle si la atrapaban. Sabía bien que a Themis no le agradaría que Elodie desarrollara plenamente sus poderes, ya que podría considerarla una amenaza. La duquesa, observando atentamente a Elodie, le dijo que estaba feliz de que sus poderes se hubieran manifestado y que eso era algo que debían celebrar. ¿Por qué intentas ocultarlo?, preguntó con curiosidad. Engañándola con habilidad, Elodie respondió que no quería causar ningún malentendido ni generar problemas. Añadió que era consciente de la situación y prefería mantener todo en calma. Con una sonrisa cálida, Elodie le aseguró a Themis que no tenía que preocuparse, mientras internamente se preguntaba cómo evitar que la duquesa la viera como una amenaza para sus dos hijos, Jancy y Carlotte. La duquesa, captando la sinceridad en las palabras de Elodie, respondió que entendía su postura y no insistiría más en el asunto. Elodie agradeció a la duquesa por comprenderla y permitirle mantener su secreto. Más tarde, Elodie estaba tirada en su cama, completamente agotada después de su intenso encuentro con la duquesa. Una criada estaba a su lado, preocupada por el evidente malestar de su señora durante todo el día. Con los ojos llorosos, la criada le preguntó a su señora por qué hacía cosas que normalmente no haría, preocupándose visiblemente por su bienestar. ¿Estás preocupada por mí, Marta?, preguntó Elodie, conmovida por la preocupación de la criada. Marta respondió que estaba muy preocupada y que temía perder su trabajo si algo salía mal. Elodie le explicó que si no fuera por ser la hija de la criada, probablemente ya la habrían despedido hace tiempo, mostrando su gratitud y aprecio por Marta. Elodie se dispuso a dormir, susurrando para sí misma que la duquesa era realmente muy hermosa. Marta, su fiel criada, estaba de acuerdo y añadió que tanto la duquesa como el señor no parecían envejecer, y que nadie creería que eran los duques por lo jóvenes que se veían. Después de escuchar tantas palabras de Marta, Elodie se levantó molesta, interrumpiendo su intento de descanso. Pero Marta intervino rápidamente, informándole que había una persona esperándola en el salón. Un poco sorprendida, Elodie preguntó si realmente era a ella a quien esperaban, ya que no recordaba haber programado ninguna visita.
Marta asintió afirmativamente y con una sonrisa dijo que su señora no tenía más amigos que ella. Estas palabras hicieron enfadar a Elodie, quien le preguntó si se estaba burlando de ella. Apresuradamente la criada le pidió a su señora que se diera prisa, ya que el invitado había estado esperando mucho tiempo. ¿Quién diablos está aquí?, preguntó Elodie, visiblemente irritada. Marta respondió que quien la estaba esperando era Su Alteza, el príncipe heredero. La sorpresa se reflejó en el rostro de Elodie al escuchar esta revelación. El príncipe, quien se encontraba esperando en el despacho, escuchó algo que lo sorprendió mientras esperaba. Al enterarse de que el príncipe estaba allí, Elodie corrió por todo el pasillo e ingresó rápidamente al despacho. Lo saludó y se disculpó profusamente por haberlo hecho esperar tanto tiempo. El príncipe respondió con calma que todo estaba bien y que tenían algo importante de lo que hablar. Elodie, sin entender por qué el príncipe había venido a visitarla, se sintió nerviosa al pensar en cómo iba a excusarse por querer romper el contrato de matrimonio. Se puso de pie rápidamente y mencionó el contrato de matrimonio, explicando que era un compromiso no deseado y lamentando haberle causado problemas. El príncipe, intrigado y un poco desconcertado, preguntó: ¿Lo sientes? ¿Qué es lo que sucede?, esperando que Elodie respondiera a su curiosidad. Elodie, tratando de ocultar su nerviosismo, le dio una leve sonrisa y le aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, el príncipe, acercándose un poco más, replicó que no parecía estar realmente bien. La protagonista se sentó y con un suspiro le explicó que su padre estaba firmemente en contra de romper el compromiso. Le pidió al príncipe que hablara con él, ya que ella no lograba que la escuchara. «Señorita, ¿por qué quiere romper el contrato?», preguntó el príncipe, visiblemente molesto por la situación. Tartamudeando un poco, Elodie le respondió que había alguien más que le gustaba, y por esa razón quería romper el compromiso. Esta respuesta dejó completamente sorprendido al príncipe, quien no podía creer lo que estaba escuchando. La protagonista continuó diciendo que le daba vergüenza hablar de eso y que no podía tener a otra persona en mente si ya tenía un prometido. Le pidió de favor que rompiera el compromiso, esperando que él comprendiera su situación. Molesto y con el ceño fruncido, el príncipe respiró hondo y con un tono autoritario exclamó que eso no iba a ser posible. Elodie no esperaba escuchar esa respuesta, así que se sorprendió bastante. El príncipe le dijo que si su intención era llamar su atención de esa forma, era mejor que dejara de intentarlo. Agregó que no podía hacer nada más para romper el compromiso de matrimonio. Antes de retirarse, el príncipe le dijo que no consideraba esto un asunto urgente, así que lo conversarían en otro momento. Elodie estaba devastada, sintiéndose completamente mal de que su plan no estuviera funcionando y temiendo que su final estuviera cada vez más cerca. El príncipe comenzó a murmurar sobre otras cosas, sugiriendo que discutieran todo a través de cartas. Sin embargo, Elodie estaba pálida y no respondía nada, sumida en su propio malestar. ¿Ahora intentas llamar mi atención fingiendo estar enferma?, preguntó el príncipe visiblemente irritado. Pero antes de que pudiera terminar de decir esas palabras, Elodie comenzó a tambalearse de un lado a otro y finalmente cayó al suelo desmayada. El príncipe se puso de pie de inmediato, desesperado y asustado al ver que Elodie realmente no se encontraba bien. Empezó a gritar su nombre con fuerza, con la esperanza de que ella reaccionara, pero Elodie yacía en el suelo completamente inconsciente. Se acercó rápidamente a la protagonista, sacudiéndola suavemente por los hombros y diciéndole que dejara de fingir. Seguía sacudiéndola, insistiendo en que se despertara. Finalmente, se dio cuenta de que Elodie estaba realmente inconsciente y que no estaba fingiendo en absoluto. La cargó en brazos y comenzó a gritar por ayuda, exclamando que la señorita se había desmayado. Siguió gritando fuertemente por ayuda, pero nadie acudía al rescate. El pasillo estaba en silencio y el príncipe sostenía a Elodie en sus brazos. Sus dientes rechinaban con fuerza mientras se cuestionaba cómo era posible que, aunque fuera una hija ilegítima, no tuviera ningún sirviente a su disposición. El príncipe cargó a Elodie y empezó a caminar por el largo pasillo mientras se preguntaba por qué ella se exigía tanto por esas cosas, cuestionando en silencio su determinación y sacrificio. Mientras sostenía a la señorita en sus brazos, buscó desesperadamente una habitación libre donde pudiera recostarla y atenderla adecuadamente. Después de un rato de búsqueda, se encontró con Martha, la sirvienta que siempre debía acompañar a Elodie. El príncipe comenzó a recordar que su nombre era Marta, una figura conocida en el hogar.
Marta le ayudó al príncipe a encontrar una habitación adecuada y así poder recostar a la protagonista. Sin embargo, algo en la actitud de Marta le llamó la atención. El príncipe recordó cómo Marta le preguntaba si Elodie se había desmayado otra vez, lo que lo dejó molesto y perplejo, preguntándose qué significaba ese otra vez. ¿Por qué dijo eso la sirvienta? Se cuestionaba mientras Elodie dormía en la cama, sumida en un profundo sueño que parecía no tener fin. Mientras observaba a la protagonista descansar, se dio cuenta de algo que lo dejó sorprendido. Logró visualizar un pequeño corte en su brazo y se preguntó si ese era un corte de un cuchillo o de algún otro objeto afilado. El príncipe posó su mano en su barbilla, en una pose pensativa, y comenzó a recordar todo lo que sabía sobre la protagonista, intentando juntar las piezas del rompecabezas. Una mansión alejada y sin muchos sirvientes, una sirvienta que permanecía tranquila a pesar de que su señora se había desmayado. Todo esto le parecía extraño y preocupante. Mientras seguía mirando a la protagonista, el príncipe continuaba cuestionándose sobre la herida que tenía en el brazo, intentando desentrañar el misterio que rodeaba a Elodie y su entorno. El príncipe se cuestionaba qué pensaba Elodie en ese momento, observando cómo ella parecía nerviosa por verlo. Se preguntaba por qué estaba temblando y sudando, sin poder creer que realmente estuviera enferma. Se echaba la culpa por haber cometido un error tan grande al no darse cuenta antes de la situación de Elodie. Agarra la mano de Elodie y se pregunta para sí mismo por qué creía que ella no le importaba en absoluto, pero ahora todo le resultaba muy misterioso y confuso. Más tarde, Elodie despertó después de haberse desmayado, sintiendo un leve dolor de cabeza. Se cuestionaba si se había desmayado debido a que tomó el veneno para hacer el antídoto. Sabía que había ciertas condiciones que cumplir para que su poder pudiera manifestarse correctamente. Primero, debía ingerir el veneno ella misma, lo que era un riesgo considerable. Segundo, si usaba su purificación en agua normal, eso se convertiría en el antídoto que necesitaba. En caso de que no tuviera tiempo suficiente, podía usar su propia sangre para hacer el antídoto, pero ese proceso le causaba muchas heridas dolorosas. Elodie observó su brazo y se dio cuenta de que sus vendas eran nuevas, lo que significaba que quizá la había tratado un médico en su ausencia. Se cuestionaba quién la habría tratado, ya que ningún médico normalmente la atendería por ser hija ilegítima, y cuando pedía ayuda, todos solían negarse. En ese momento, Marta intervino y le preguntó a su señora cómo se encontraba, ya que le había traído un poco de agua para que se rehidratara. Marta le comentó a Elodie que también le había traído un pico de medicina en polvo, lo cual hizo que la protagonista se preguntara por qué tenía que ser en ese formato tan incómodo. Se le hacía raro tener que tomar medicina en polvo en lugar de una pastilla o una infusión más sencilla. Elodie, aún aturdida por el desmayo, le preguntó a Marta sobre el príncipe. La criada le respondió que el príncipe se había ido apenas llegó el médico, sin dar más detalles sobre su partida. Elodie estaba preocupada por haberse desmayado frente al príncipe, pero en ese momento la preocupación se disipaba un poco. Sin embargo, la incertidumbre sobre el motivo de su desmayo y la reacción del príncipe seguía pesando en su mente. Marta, con una expresión de complicidad, tomó una carta de su bandeja y se la entregó a Elodie. Le explicó que el príncipe había ordenado que le entregaran esa carta tan pronto como ella despertara. Elodie recibió el papel, intrigada por su contenido, y se preguntaba qué podría haber en ese sobre que el príncipe había dejado para ella. Con manos temblorosas, Elodie empezó a leer el contenido de la carta mientras Marta, con curiosidad, le preguntaba qué decía el mensaje. Al leer las palabras escritas, Elodie se sorprendió bastante. La carta decía: como la señorita sabe, pronto se celebrará un banquete de cumpleaños para su majestad el emperador, por lo que ese día pasaré por usted. Nos vemos entonces. Elodie quedó estupefacta. ¿Por qué el príncipe planeaba pasar por ella si ella claramente había expresado su deseo de romper el compromiso? Se cuestionaba, molesta. ¿Por qué tendría que ir con él a un evento tan importante cuando su intención era exactamente la contraria? Se sentía en una encrucijada. Pensaba que el príncipe finalmente la dejaría en paz, pero ahora parecía que no solo no iba a ser así, sino que se encontraba en una situación aún más complicada sin tener nada preparado para contrarrestar esta nueva complicación. Marta, notando la preocupación en el rostro de Elodie, levantó el dedo y le dijo que no se preocupara. Aseguró que la ayudaría con los preparativos para el banquete, dejando a Elodie un poco más tranquila, aunque aún llena de incertidumbre.
Elodie, aunque agradecida por la oferta de ayuda, seguía cuestionándose por qué el príncipe no había roto el compromiso como había solicitado. La criada, tratando de consolar a Elodie, sugirió que tal vez el príncipe sentía algo por ella. La protagonista quedó atónita, repitiéndose mentalmente, ¿qué? ¿Él? Y luego, en un tono incrédulo, se preguntaba si realmente le gustaba. Elodie estaba desconcertada por la idea de que el príncipe pudiera tener sentimientos románticos hacia ella, algo que no había considerado ni por un momento. Con un gesto de desaprobación y un rostro que mostraba confusión y molestia, Elodie ordenó a su criada que dejara de decir esas cosas. Le expresó que tales comentarios no eran nada agradables y que prefería no pensar en ellos. Para Elodie, este tipo de especulaciones no solo eran incómodas, sino que también distraían de los problemas reales que tenía que enfrentar. Aunque la situación la desconcertaba, Elodie se dio cuenta de que todavía tenía tiempo para manejar sus problemas. Pensaba que le quedaban al menos 3 años antes de que su hermana Estelle pudiera ser adoptada por la familia Perdia. Con esta perspectiva, se centraba en los aspectos prácticos y estaba decidida a ahorrar mucho dinero para asegurarse una independencia financiera y una vida mejor en el futuro. Unos días después, mientras caminaba por el pasillo, Elodie se encontró inesperadamente en una situación incómoda. Un hombre que estaba justo enfrente de ella la saludó con una sonrisa amigable. Era un rostro familiar para Elodie, y al ver su cara, recordó rápidamente algo que había leído en el pasado. El hombre era Héctor Arnold, asistente del duque de Perdia, conocido por su lealtad inquebrantable. Elodie recordó vívidamente que, según los rumores, Héctor era tan leal como un perro, pero había un giro inesperado. Pronto traicionaría al duque de Perdia. A medida que Elodie recordaba esta información, su mente se llenaba de inquietud. Héctor, el traidor que había estado esperando su momento para revelar el secreto mejor guardado de Elodie, el hecho de que no era una verdadera pérdida, se acercaba cada vez más. Elodie sabía que su vida estaba a punto de complicarse aún más, con la amenaza de la traición de Héctor pesando sobre ella. Como ya se había mencionado en repetidas ocasiones, Elodie intentaba envenenar a la protagonista, Estelle. Todo parecía un plan perfecto, lleno de intriga y peligro. Sin embargo, todo quedó en un mero intento cuando el veneno fue reemplazado a último momento. La situación, que parecía irreversible, dio un giro inesperado. Elodie, sin saber del cambio, bebió el veneno que ella misma había preparado. Sin embargo, gracias a su misterioso poder de purificación, logró sobrevivir a la sustancia mortal. Este detalle no solo añadió un giro sorprendente a la trama, sino que también reveló la verdadera naturaleza de Elodie. Posteriormente se descubrió que Elodie era una hija ilegítima, un secreto que había estado oculto durante mucho tiempo. Como resultado de esta revelación, fue abandonada por aquellos en quienes confiaba y, trágicamente, fue asesinada poco después. Y, sorprendentemente, la persona que había cambiado la copa envenenada resultó ser la misma persona que tenía enfrente la protagonista en ese preciso momento. Arnold, con una sonrisa enigmática, le preguntó hacia dónde se dirigía, añadiendo un tono de casualidad a la conversación que ocultaba la gravedad de los eventos recientes. Elodie lo observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. En su mente se cuestionaba por qué esa persona había traicionado a los Perdia y luego se había unido al segundo príncipe. Con un tono calmado, añadió que la simple razón por la cual había cambiado la copa era para cortar los lazos entre ambas familias. Su explicación parecía sencilla, pero dejaba entrever motivos mucho más profundos y personales. Elodie lo miraba fijamente, tratando de leer en su expresión cualquier pista sobre sus verdaderas intenciones. Se preguntaba desde cuándo Arnold se había convertido en un espía y qué lo había llevado a tomar decisiones tan drásticas. Sin embargo, como aún faltaban 3 años para su traición, no tenía manera de saber con certeza la razón detrás de sus acciones. ¿Cómo alguien con una cara tan inocente puede cometer un acto tan atroz?, se pregunta la protagonista, llena de incredulidad y confusión. La expresión de Elodie no parecía coincidir con la maldad que había intentado perpetrar, y eso le resultaba desconcertante. Suspira con amargura, sintiendo el peso de la situación, mientras Arnold la observaba sin entender la razón de su actitud. La protagonista, consciente de los peligros que la rodeaban, sabía que no debía mostrarse hostil. Después de todo, en su nueva vida, lo que menos quería era ser asesinada.
Tampoco tenía intención alguna de envenenar a Estelle, y esa firme decisión la guiaba en sus acciones. Después de mucho pensar y meditar sobre la situación, la protagonista finalmente responde que había salido simplemente porque estaba aburrida, necesitaba un respiro, un cambio de escenario. Añade que aunque estuviera castigada, no podía quedarse encerrada para siempre. Esa perspectiva la hacía sentirse atrapada. Arnold, tras escucharla, asiente, mostrando su acuerdo con su decisión. Entendía la necesidad de libertad que ella expresaba. Elodie lo miraba fijamente, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Se cuestionaba si Arnold se pondría más serio después de que ella se fuera. Si él se convertía en traidor, era algo que realmente no debería importarle, pensaba, ya que su objetivo principal era independizarse y no depender de nadie más. La idea de ser libre la motivaba más que cualquier otra cosa. Le resultaba un poco incómodo saber todo lo que iba a ocurrir. El conocimiento del futuro la inquietaba. Mientras tanto, Arnold preguntaba por su cambio repentino, curioso por la nueva actitud de la protagonista. Sus preguntas eran directas, buscando entender qué la había llevado a actuar de esa manera. Con una mirada malévola, Elodie decide aprovechar la oportunidad para ponerle una trampa a Arnold. Sir Arnold, necesito de su ayuda. ¿Me ayudaría? Pregunta con un tono que pretendía ser inocente. Arnold, sin sospechar nada, responde que estaba dispuesto a ayudarla. Elodie le cuenta entonces que su padre estaba enfadado y que necesitaba toda la ayuda posible para calmarlo. Explica que la situación en casa era tensa y que cualquier apoyo sería valioso. Sus palabras eran cuidadosas, tratando de no levantar sospechas mientras tejía su plan con astucia. ¿Por qué está enojado?, pregunta Arnold, con una curiosidad que no podía disimular. Elodie le cuenta que su padre está enfadado porque ella intentó romper el compromiso de matrimonio que habían arreglado para ella. ¿Por qué lo hizo?, vuelve a preguntar Arnold, insistiendo en entender sus motivos. La protagonista empieza a tartamudear un poco, tratando de explicar la situación con palabras que no parecían fluir con facilidad. Con una voz que trata de mantener segura y decidida, finalmente contesta que está enamorada de Su Alteza, el segundo príncipe. Esta revelación deja helado a Arnold, quien no podía creer lo que estaba escuchando. La sorpresa era evidente en su rostro, incapaz de procesar inmediatamente la confesión de Elodie. Para Elodie, esta situación era toda una sorpresa, ya que era una locura decir en voz alta que amaba al enemigo político de su padre. Cada palabra pronunciada parecía aumentar la tensión en el ambiente, sabiendo las posibles consecuencias de sus sentimientos. Piensa para sí misma que si Arnold trabaja para el príncipe heredero, entonces él iría a contarle enseguida todo lo que había escuchado. Esta posibilidad la llenaba de preocupación y temor, pero también de determinación por lo que sentía. Incluso si es una hija ilegítima, piensa que es una excelente presa para los sabuesos. La hija del duque de Perdia siempre sería un objetivo atractivo. La pregunta en su mente era clara. ¿Será problema si soy una presa envenenada?, se pregunta Elodie, mientras observaba fijamente a Arnold, buscando alguna señal de sus intenciones. Hace un gesto y le pide que baje la voz, consciente de que sus palabras podían ser peligrosas si eran escuchadas por los oídos equivocados. Arnold, mostrando un entendimiento inmediato, asiente y responde que hablará más bajo, dispuesto a seguir el consejo de Elodie. Entonces, Sir, ¿cómo puedo solucionar el problema de mi padre?, pregunta Elodie, con un tono que mezcla desesperación y esperanza. Sabía que necesitaba una solución rápida y efectiva, y esperaba que Arnold pudiera ofrecerle alguna respuesta o consejo útil en ese momento de incertidumbre. Tartamudeando un poco, Arnold responde que es mejor no hacer nada por el momento. Su voz titubeante reflejaba la incertidumbre que sentía. Elodie le brinda una sonrisa, tratando de mostrar agradecimiento, y le dice que tomará en cuenta todo lo que ha dicho. Además, le da las gracias por darle su opinión, aunque sus pensamientos iban en una dirección completamente diferente. Con una sonrisa interna, Elodie se cuestionaba si Arnold realmente caería en su trampa. Sabía que, cuando llegara el momento de descubrir la verdad, sería mucho antes de lo que cualquiera podría anticipar. Este pensamiento la llenaba de una mezcla de anticipación y malicia, mientras planificaba sus próximos movimientos. Más tarde, Elodie vestía un hermoso vestido color verde que resaltaba sus ojos y preguntaba a su criada cómo se veía. Marta, con un gesto entusiasta, levantó los pulgares y le respondió que se veía increíble, asegurándole que sería la señorita más hermosa de todas en el evento.
Aunque la libertad de la protagonista era limitada debido a su situación, aún asistía a eventos familiares importantes. Uno de estos eventos era el banquete de cumpleaños del emperador, una ocasión que no podía eludir. Elodie salía de su mansión, caminando hacia afuera con una mezcla de emociones, cuando de pronto observa algo que la deja estupefacta. Frente a ella estaba el príncipe, parado junto a un carruaje, esperándola pacientemente. La inesperada aparición del príncipe la tomó completamente por sorpresa. Observando la expresión del príncipe, Elodie se da cuenta de que él realmente no quería acompañarla. La tensión en su rostro era evidente, pero ambos sabían que las apariencias debían mantenerse. Esboza una sonrisa mentirosa y le da las gracias al príncipe por haber venido, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos bajo una fachada de cortesía. El príncipe no da respuesta alguna y solo observa detenidamente a la protagonista, sus ojos fijos en ella como si tratara de leer sus pensamientos. ¿Hay algo que me quiera decir?, pregunta Elodie, sintiendo la tensión en el aire y esperando una explicación. El príncipe da media vuelta y responde con un simple no, dejando sorprendida a la protagonista. La frialdad y brevedad de su respuesta la desconciertan, preguntándose qué podría estar pasando por su mente. Al ver esa actitud, Elodie se cuestiona si tal vez él quiere que se disculpe por algún incidente pasado. Su mente empieza a repasar sus interacciones anteriores, buscando alguna pista sobre lo que podría haber causado esta frialdad. El príncipe interviene entonces, rompiendo el incómodo silencio. Estira la mano y le dice a Elodie que deben irse ya, indicándole que suba al carruaje. La protagonista no podía responder a la actitud del príncipe, solo atinó a observar la mano estirada ante ella. La escena parecía desarrollarse en cámara lenta, mientras trataba de entender sus propios sentimientos y los del príncipe. Finalmente reacciona y agarra la mano del príncipe mientras le daba las gracias por su gesto amable. Aunque sus palabras eran formales, en su interior sentía una mezcla de confusión y resignación. Ya en el cumpleaños, se encontraban varias personas de alta alcurnia disfrutando del banquete. La opulencia del evento era evidente, con mesas repletas de manjares y un ambiente cargado de expectativas. Elodie y el príncipe ingresan por el pasillo al cumpleaños, dejando atónitos a los presentes. La aparición de ambos juntos causaba un murmullo entre la multitud. Muchos se preguntaban qué significaba su presencia conjunta. El príncipe se dirige hacia su acompañante y, con una leve inclinación, le pide permiso para ir a hablar con unas personas. Elodie, manteniendo la compostura, responde que puede hacerlo. La protagonista se cuestiona, ahora que estaba sola, si esta era su oportunidad de llevar a cabo lo que había estado planeando. Su mente se llenaba de pensamientos estratégicos mientras evaluaba la situación. El bullicio del salón de banquetes quedaba atrás mientras caminaba hacia un lugar fuera de la vista, un rincón discreto que prometía la privacidad que necesitaba. De pronto, un hombre se dirige hacia la protagonista. Ella voltea y le da una sonrisa, como si ya supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Su confianza era palpable y sus ojos reflejaban una mezcla de anticipación y certeza. Aquel hombre que la saludó era Héctor, el leal ayudante del duque de Perdia. Héctor, con su porte serio y mirada aguda, trabajaba como espía del segundo príncipe, infiltrándose en los círculos más cerrados. Mucho antes de los eventos mencionados en la novela, Héctor ya había demostrado su valía y lealtad. En otro lado del gran salón, un hombre se dirigía al príncipe, diciéndole que haría lo que él mandase, aunque solo había un pequeño problema. Su voz era firme, tratando de captar la atención del príncipe. Sin embargo, el hombre notó que el príncipe no le hacía caso. Sus ojos estaban fijos en un punto a lo lejos, su concentración completamente absorbida. Quería seguir hablando, pero el príncipe levanta la mano pidiéndole que espere, dejándolo callado al instante. ¿Qué está sucediendo?, se pregunta el príncipe, mientras observaba a lo lejos a Elodie con un hombre. Su mente estaba llena de dudas e inquietudes, tratando de entender la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Molesto, el príncipe se cuestiona por qué su acompañante está hablando con un Beltrán. La incomodidad y el descontento crecen en su interior mientras intenta descifrar la situación. ¿Qué hacía Elodie con uno de ellos? La posibilidad lo perturbaba. Y lo peor de todo es que sonríe de una manera que le resulta especialmente irritante. Esa sonrisa parecía cargada de significado, y la mente del príncipe empezaba a correr con suposiciones. Es imposible que... Empieza a recordar las palabras de Elodie cuando le decía que había encontrado a alguien que le gusta.
Esa conversación que en su momento no le había parecido tan importante ahora cobraba un nuevo y preocupante sentido. Las piezas empezaban a encajar y una sensación de alarma se apoderaba de él. Llega a la conclusión de que la persona de la que se enamoró Elodie, ¿es ese mocoso? La idea lo enfurecía y desconcertaba a partes iguales. ¿Cómo había pasado esto sin que él lo notara antes? Su mente se llenaba de preguntas y su corazón de un sentimiento que mezclaba celos y preocupación.